Buenas tardes, somos estudiantes de la Universidad Minuto de Dios del séptimo semestre. En el día de hoy venimos a hacer una entrevista acerca del área de la psicología comunitaria. Mis compañeras se llaman Jessica Melo, Erika Rodríguez, Brigitte Sánchez, Ivana Laya y mi nombre, Daniela Flores. Nos gustaría que nos diera un poco más sobre su información, su nombre, su profesión. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Luz Amanda Valencia Gómez. Soy psicóloga social comunitaria. Actualmente soy pastora de la iglesia menonita y tenemos un trabajo en diferentes comunidades de la ciudad. Doctora, vamos a empezar pues con algunas preguntas que tenemos planteadas para esta entrevista y pues nos gustaría saber desde su experiencia y desde su formación, ¿qué es para usted comunidad? Bueno, comunidad es un grupo de personas con unas colectividades comunes, ¿cierto? Que los unen sus anhelos, sus puntos de vista, a veces también el entorno, sus modos de pensar. Entonces, para mí eso es comunidad, como cosas en común alrededor de un grupo de personas. ¿Cómo define la psicología comunitaria? La psicología comunitaria es como un área de la psicología a partir de la investigación que estudia lo que son colectividades, las diferentes problemáticas sociales que se viven en un entorno. Para mí eso es la psicología social comunitaria. ¿Qué hace en su profesión actual? ¿Qué hace en la actualidad? En la actualidad, pues como iglesia somos comunidad y como iglesia menonita tenemos un énfasis por el trabajo social. Entonces tenemos unas comunidades con las que trabajamos, básicamente con población infantil, adolescencia y jóvenes, lo que es en el sector de Modelia, Protecho, en el sector del Conveima. Hace unos años también estuvimos trabajando en lo que es Martinica, parte alta. Ha sido un trabajo muy interesante que hemos venido desarrollando, igual con mujeres, que son poblaciones muy vulnerables, mayormente de población víctima del conflicto armado. Entonces hemos tenido que trabajar varias temáticas con ellos, uno de ellos es el tema de la resiliencia, ¿no? También el proyecto de vida, la parte de sanidad interior, porque pues estas personas llegan con diferentes problemas emocionales que han sido afectados por las situaciones que han vivido. ¿Qué ha aportado todas estas comunidades para su vida? ¿Qué aporte le ha hecho esta comunidad a su vida? Yo considero que uno, a veces como profesional, considera que uno les aporta a ellos, pero me parece que lo más enriquecedor es lo que la comunidad le puede aportar a uno, porque uno no termina con la formación académica en la universidad. Yo pienso que en las comunidades uno se forma, aprende de la comunidad, y algo que hay que tener muy en cuenta es que las comunidades hay que tener mucho cuidado en ese trabajo, porque a veces ellos se sienten que uno está tratando como de manipularlos, ¿no? A veces vienen políticos o vienen personas buscando cómo conseguir recursos, entonces se abusa de la comunidad. Yo pienso que uno cuando trabaja con una comunidad tiene que ser muy cuidadoso y muy respetuoso en lo que ellos quieren, ¿no? Que ellos no se sientan forzados a que le puedan apoyar a uno, sino que uno está para generar cambios en esos procesos sociales. Y esas comunidades vulnerables con más veras. Necesitamos ser agentes transformadores de esas realidades que ellos están viviendo. ¿En qué proyectos ha intervenido? ¿Y cuál ha sido su mejor experiencia? Sí, yo pienso que una experiencia muy linda fue trabajar con mujeres víctimas del conflicto en el tema de la autogestión, que ellas mismas gestionaran sus propios recursos, capacitarlas a nivel empresarial o inclusive manualidades. Entonces ver cómo esas mujeres que fueron mujeres del campo, que solamente pues apoyaban en su casa, cultivar la tierra, pero cómo se fueron empoderando
reconociendo que eran mujeres valiosas, que podían aprender y que tenían mucho para aportar, y cómo a partir de esa resiliencia han enfrentado esas situaciones tan difíciles, llegar a un contexto desconocido para ellas, pero encontrar a personas que les pueden apoyar, pero también ver las capacidades que hay en ellas para que puedan salir adelante. Pienso que esa experiencia fue muy, muy linda. Ahorita más trabajamos con población infantil y con adolescentes, pero considero que todas las experiencias son lindas. El trabajo social es muy hermoso, pero recuerdo mucha experiencia con estas mujeres, como ellas por luchar por sus hijos, tratar de iniciar de nuevo, de retomar el ánimo de vivir. Eso es una experiencia muy linda. ¿Nos podría contar cuáles han sido algunas de sus estrategias para trabajar con estas comunidades? Yo considero que una estrategia fue el conocer la comunidad con la que se va a trabajar. No llegar sino uno conocerlo. Una estrategia es poder ganar confianza con ellos, porque a medida que uno va ganando confianza, ellos se van abriendo. Son también a veces comunidades muy cerradas por todo lo que ellos han vivido, pero a medida que uno se acerca a ellos, que uno les muestra que son valiosos, que uno los respeta, entonces una estrategia es eso, respetarles a ellos, respetar también sus derechos, sus opiniones, que a veces de pronto no quieren estar, bueno, no lo vamos a obligar, pero yo pienso que una estrategia importante fue el respeto, el conocer la comunidad, el dedicarle tiempo. Eso parece que fue muy importante en el proceso. ¿Toda la comunidad se interesó e hizo parte de su intervención? Pues inicialmente yo pienso que no hay mucha motivación. Yo pienso que depende de uno como profesional inspirarles a esa motivación, porque inicialmente no se vinculan todos, pero cuando logramos captar como la confianza en ellos, como el involucramiento, la motivación, algunos empiezan a llegar, ¿no? Porque comparten, entonces ya los que no se involucraron empiezan a participar. No podemos decir que totalmente la comunidad se involucró, porque a veces de pronto los horarios, el trabajo, hay algunos elementos que pues se salen de las manos, pero la mayor parte del porcentaje de la comunidad sí se involucró. ¿Nos podría contar un poco desde su experiencia como pastora, cómo es el trabajo con la comunidad? Sí, pues es un trabajo también muy relacionado porque es una comunidad de fe, ¿no? O sea, es también comunidad. Nosotros como Iglesia Menonita tenemos muy presente que la iglesia es una comunidad porque es un grupo de personas con un énfasis común, que es la fe. Entonces, también tenemos un trabajo social. La Iglesia Menonita desde sus inicios en el siglo XVI, ¿no? Que inicia la iglesia con la Reforma. Entonces, el énfasis es el trabajo social, el tema de la paz, son énfasis muy importantes para nosotros. Y el medio del trabajo como iglesia, por eso estamos presentes en varias comunidades de Ibagué, comunidades vulnerables, porque sentimos que ese es el llamado que Jesús nos hizo. Él también trabajó con población vulnerable, atendió a los pobres, atendió a los necesitados, y eso es lo que nosotros como Iglesia Menonita también tratamos de hacer. Y el tema de la paz para nosotros es muy importante, y pienso que en el trabajo que hace con las comunidades tiene que estar el elemento de la paz. Pues la paz no es solamente la ausencia de la violencia, la paz tiene que ver con justicia social, la paz tiene que ver con que la gente tenga alimento, tiene que ver con que cada ser humano tenga sus necesidades básicas suplidas. Entonces, como iglesia tratamos de hacer un trabajo integral, porque el ser humano no solamente es el alma, no solamente es el espíritu, es también el cuerpo. Entonces, esa parte también hay que atenderla, el tema de las emociones. Entonces, tratamos de hacer un trabajo integral. No somos una iglesia grande, numerosa, pues porque el trabajo nuestro es más en ese sentido, ¿no? Un trabajo integral. Si solamente fuese la parte espiritual, entonces no dedicaríamos tiempo a esos otros elementos. Pero somos una iglesia que tratamos de representar a Jesús aquí, ¿no? De ser las manos y los pies de Jesús en medio de tanta necesidad que hay en el país, en el mundo entero. Entonces, eso es básicamente lo que nosotros tratamos de hacer.
Para finalizar, ¿qué pautas o qué, qué- Sí, de pronto no. Algunas pautas que yo considero que de Para- pronto ustedes puedan tener en cuenta. sí, para poder entrar al campo de acción Sí, con la exacto. comunidad? Claro, yo pienso que cuando uno está en el proceso académico de formación es muy importante ir a la par con la práctica, ¿cierto? Acción, la acción y la capacitación, porque cuando uno ya sale de la universidad se va a enfrentar, ¿cierto? Se va a enfrentar, es un reto. Y qué bueno poder tener esas herramientas antes de salir de la universidad. Entonces, por ejemplo, eso que ustedes están haciendo ahorita me parece muy importante porque ya es empezar a conocer un poco fuera de las aulas de clase. Y el trabajo con las comunidades me parece muy importante. La psicología pues estudia pues al ser humano también, pero qué lindo la psicología social, que ya es la colectividad. Y entonces esa parte yo pienso que es muy importante que ustedes puedan tener en cuenta. Ese sería como un reto y sería como una recomendación que sé que la universidad pues lo tendrá en cuenta, ¿cierto? Pero yo pienso que ese sería algo muy importante cuando ustedes vayan a hacer la práctica, a trabajar allí en las comunidades, es donde van a esas herramientas que están aprendiendo en las aulas de clase, allí es donde la van a poder colocar en práctica y empiezan a desarrollarse. Entonces cuando ya salgan a un trabajo, ya esas herramientas no va a ser difícil porque ya lo han manejado. Me parece importante y también pues las felicito que hayan tomado la decisión de estudiar la psicología, ¿cierto? Porque me parece que es algo muy lindo, muy hermoso. Yo, a pesar de ser pastora, pues siendo ya creyente, quise estudiar la psicología social porque sabía que iba a necesitar. Pienso que uno como pastor también se tiene que preparar, ¿cierto? Porque es trabajar también con las personas, es trabajar con las comunidades. Entonces, por eso me interesó muchísimo la psicología social comunitaria. Entonces, pues con mucho gusto. Bueno, entonces de parte de nuestras compañeras le queremos dar las gracias por la colaboración al frente de esta entrevista. Con mucho gusto. Porque a medida que uno va ganando confianza, ellos se van abriendo. Son también a veces comunidades muy cerradas por todo lo que ellos han vivido, pero a medida que uno se acerca a ellos, que uno les muestra que son valiosos, que uno los respeta, entonces una estrategia es eso, respetarles a ellos, respetar también sus derechos, sus opiniones, que a veces de pronto no quieren estar, bueno, no lo vamos a obligar, pero yo pienso que una estrategia importante fue el respeto, el conocer la comunidad, el dedicarle tiempo, eso parece que fue muy importante en el proceso. ¿Toda la comunidad se interesó e hizo parte de su intervención? Pues inicialmente yo pienso que no hay mucha motivación, yo pienso que depende de uno como profesional inspirarles a esa motivación, porque inicialmente no se vinculan todos, pero cuando logramos captar como la confianza en ellos, como el involucramiento, la motivación, algunos empiezan a llegar, ¿no? Porque comparten, entonces ya los que no se involucraron empiezan a participar. No podemos decir que totalmente la comunidad se involucró, porque a veces de pronto los horarios, el trabajo, hay algunos elementos que pues se salen de las manos, pero la mayor parte del porcentaje de la comunidad sí se involucró. ¿Nos podría contar un poco desde su experiencia como pastora cómo es el trabajo con la comunidad? Sí, pues es un trabajo también muy relacionado porque es una comunidad de fe, ¿no? O sea, es también comunidad. Nosotros como iglesia menonita tenemos muy presente que la iglesia es una comunidad porque es un grupo de personas con un énfasis común, que es la fe. Entonces, también tenemos un trabajo social, la iglesia menonita desde sus inicios en el siglo XVI, ¿no? Que inicia la iglesia con la reforma. Entonces, el énfasis es el trabajo social, el tema de la paz, son énfasis muy importantes para nosotros. Y en medio del trabajo como iglesia,
Por eso estamos presentes en varias comunidades de Ibagué, comunidades vulnerables, porque sentimos que ese es el llamado que Jesús nos hizo. Él también trabajó con población vulnerable, atendió a los pobres, atendió a los necesitados, y eso es lo que nosotros como Iglesia Menonítica también tratamos de hacer. Y el tema de la paz para nosotros es muy importante, y pienso que en el trabajo que hace con las comunidades tiene que estar el elemento de la paz. Pues la paz no es solamente la ausencia de la violencia, la paz tiene que ver con justicia social, la paz tiene que ver con que la gente tenga alimento, tiene que ver con que cada ser humano tenga sus necesidades básicas suplidas. Entonces, como iglesia tratamos de hacer un trabajo integral, porque el ser humano no solamente es el alma, no solamente es el espíritu, es también el cuerpo. Entonces, esa parte también hay que atenderle, el tema de las emociones. Entonces, tratamos de hacer un trabajo integral. No somos una iglesia grande, numerosa, pues porque el trabajo nuestro es más en ese sentido, ¿no? Entonces, un trabajo integral. Si solamente fuese la parte espiritual, entonces no dedicaríamos tiempo a esos otros elementos. Pero somos una iglesia que tratamos de representar a Jesús aquí, ¿no? De ser las manos y los pies de Jesús en medio de tanta necesidad que hay en el país, en el mundo entero. Entonces, eso es básicamente lo que nosotros tratamos de hacer. Para finalizar, ¿qué pautas o Sí, de pronto no. Algunas pautas que yo considero que de pronto ustedes puedan tener en cuenta. Sí, para poder entrar al campo de acción Sí, con la exacto. comunidad. Claro, yo pienso que cuando uno está en el proceso académico de formación es muy importante ir a la par con la práctica, ¿cierto? La acción y la capacitación, porque cuando uno ya sale de la universidad se va a enfrentar, ¿cierto? Se va a enfrentar, es un reto. Y qué bueno poder tener esas herramientas antes de salir de la universidad. Entonces, por ejemplo, eso que ustedes están haciendo ahorita me parece muy importante, porque ya es empezar a conocer un poco fuera de las aulas de clase. Y el trabajo con las comunidades también me parece muy importante. La psicología pues estudia pues al ser humano también, pero qué lindo la psicología social, que ya es la colectividad. Y entonces esa parte yo pienso que es muy importante que ustedes puedan tener en cuenta. Ese sería como un reto y sería como una recomendación, que sé que la universidad pues lo tendrá en cuenta, ¿cierto? Pero yo pienso que ese sería algo muy importante. Cuando ustedes vayan a hacer la práctica, a trabajar allí en las comunidades, es donde van a esas herramientas que están aprendiendo en las aulas de clase, allí es donde la van a poder colocar en práctica y empiezan a desarrollarse. Entonces, cuando ya salgan a un trabajo, ya esas herramientas no va a ser difícil porque ya lo han manejado. Me parece importante, y también pues las felicito que hayan tomado la decisión de estudiar la psicología, ¿cierto? Porque me parece que es algo muy lindo, muy hermoso. Yo, a pesar de ser pastora, pues siendo ya creyente, quise estudiar la psicología social porque sabía que iba a necesitar. Pienso que uno como pastor también se tiene que preparar, ¿cierto? Porque es trabajar también con las personas, es trabajar con las comunidades. Entonces, por eso me interesó muchísimo la psicología social comunitaria. Hola, buenas tardes. Somos estudiantes de Psicología de séptimo semestre de la Universidad Minuto de Dios. A continuación daremos paso a la entrevista de Psicología Social Comunitaria a la profesional Luz Ángela Espitia. ¿Qué es para usted comunidad? Bueno, para mí la comunidad básicamente es un conjunto de personas que tienen ciertas características en común, intereses, y tienen, digamos, una unión que busca obtener ciertas cosas en pro de la comunidad, en pro de ese grupo de personas a los cuales pertenecen. Es un colectivo que suele tener reglas establecidas, implícitas o explícitas, y que básicamente se forma, digamos que en el transcurso del tiempo. No podemos llamar comunidad a algo que simplemente es un grupo de personas, porque básicamente pueden haber muchas diferencias y puede ser algo muy temporal. Una comunidad se forja a través del tiempo, a través de los intereses y también de las características personales y sociales que tienen en general todas las personas que hacen parte de ella. ¿Cómo define la psicología comunitaria? Es una área de la psicología que se encarga de buscar
de manera colectiva estrategias para ayudar a afrontar las diferentes digamos, características que se tienen a nivel social y cultural. Básicamente lo que hacemos es forjar un puente para que las comunidades logren llegar a un fin y logren, digamos que mejorar ciertas características que ellos mismos han identificado. Partimos del hecho de que se puede ayudar siempre y cuando ellos logren identificar ciertas necesidades. Como psicólogo comunitario entramos a ser ese ente que les ayuda a ellos y los guía, digamos, hacia ciertos objetivos que pueden tener en común. ¿Y qué hace actualmente en su profesión? Bueno, actualmente soy psicóloga en un Centro de Desarrollo Integral, un CDI. Es un programa de bienestar familiar de 0 a siempre. Digamos, trabajamos con 200 niños de 2 a 5 años de edad. ¿Y qué hacemos? El trabajo es integral. Entonces, no solamente nos interesa brindarle protección al niño mientras el niño se encuentra acá, una sana alimentación, sino también vinculamos a la familia. ¿Por qué vinculamos a la familia? Porque el proceso de desarrollo del niño se genera en casa y en ese momento pues en nuestra entidad. ¿Por qué? Porque a la familia hay que brindarle ciertos elementos y herramientas para que ellos empiecen a brindar una adecuada crianza. Entonces es un proceso de orientación y de acompañamiento que hacemos con las familias, un proceso de adaptación con los niños, porque son niños que ingresan a socializar, son niños que tienen dificultades comportamentales, hay niños que tienen dificultades de lenguaje, y ahí hay que hacer un proceso de acompañamiento porque pues es entendible que son cosas nuevas para ellos, y empezamos a desarrollar sus habilidades sociales, sus habilidades cognitivas mediante las herramientas que nosotros les estamos brindando. Por ejemplo, en el día de hoy les brindamos un espacio de esparcimiento a las familias y a los niños para celebrar el Festival del Viento Aquí agosto es el mes de las cometas, entonces se prepara un evento donde los niños y padres y familia interactúan en diferentes actividades, como fue piscina, como fue baile, como fue arcilla, preparar cupcakes, hacer circuitos, estar en inflables, participar en globos y vincular a los padres de familia en unos espacios que ellos de manera individual no lo hacen. No lo hacen en sus casas, no lo hacen los fines de semana. ¿Por qué? Porque el adecuado desarrollo del niño requiere de este tipo de actividades. Y digamos que quienes estamos guiando todo este proceso desde la parte de coordinación y el área psicosocial, siempre nos vinculamos. Yo soy una persona que me vinculo, digamos, en actividades como estas. En el día de hoy me disfracé de hada para los niños, para compartir con ellos, para contarles un cuento, para que se tomaran fotos, porque a ellos les encanta todo eso de la imaginación y la fantasía. Y pues para mí es algo muy divertido y muy enriquecedor. ¿En qué proyectos ha intervenido? Bueno, básicamente he intervenido en dos proyectos. El primero fue sobre comunidades indígenas, en un programa que se llama Familias en Bienestar. Es un proceso de formación para trabajar temas que tienen que ver con sexualidad, igualdad de género, hábitos saludables, ciudadanía, cuidado del medio ambiente. Porque fue importante este proyecto porque se realizó en comunidades indígenas donde la participación de los hombres era muy difícil y había barreras que empezamos poco a poco derrumbando, logramos la asimilación del programa y se logran, digamos que avances muy positivos en el momento en que tú brindas información y ellos lo reciben, y también a través de un proceso de aprendizaje vicario donde se comparten experiencias con las diferentes comunidades, se hace acompañamiento de diferentes problemáticas, se hacen denuncias y existe vulneración de derechos. Entonces entramos a ser como un puente y una persona que está pendiente de, digamos, tenía a cargo 70 familias. Esas 70 familias hacían parte de mi territorio y era mi responsabilidad, digamos, en asegurar que estaban cumpliendo sus derechos y que estaban generando un ambiente sano y adecuado en el hogar. El lema es reforestando corazones. ¿Por qué reforestando corazones? Porque necesitábamos derrumbar muchos mitos y muchas barreras y creencias irracionales que se presentan en algunas culturas, no porque no sean respetables, sino porque empiezan a vulnerar ciertos derechos, ya sean de los niños y de las mujeres. Y básicamente se logran avances mediante la aceptación de la comunidad, y es un proyecto muy enriquecedor para mí. Y el proyecto que actualmente
200 familias usuarias, 200 niños durante todo un año en un proceso de acompañamiento, en un proceso de seguimiento, en un proceso de orientación en las diferentes problemáticas que nuestra comunidad tiene, que se identifican en este sector. Son 200 familias solamente de Salado, donde se identifican dificultades de pautas de crianza, dificultades comportamentales, de lenguaje, duelos no resueltos de separaciones, y si se identifica también vulneración de derechos, activamos una ruta de atención. Digamos que para nosotros es muy importante entrar a trabajar con esta comunidad porque los primeros 5 años del desarrollo del ser humano son muy enriquecedores y estamos brindando herramientas positivas, estamos colocando ese granito de arena para que esos niños tengan unas habilidades que les permita de aquí en adelante lo que sigue en su educación formal desarrollarse de la manera más sana posible y generar ambientes sanos y a nivel emocional, psicológicos y físicos desde la casa, que es una de las grandes carencias que logramos identificar en nuestra cultura, en nuestro país. Gracias. ¿Cuál fue su mejor experiencia y en qué comunidad? Pues Bueno, básicamente la mejor experiencia que he tenido, no porque la que tengo actualmente sea menos significativa, ha sido la que realicé con el trabajo en comunidades indígenas, porque fue una experiencia, digamos, muy enriquecedora, conocer esas culturas, viajar, conocer otro ambiente, otras costumbres. Ellos son muy solidarios y tienen un comportamiento muy agradable en muchos sentidos y tienen unas tradiciones que tú no conoces y al entrar en esa comunidad tienes, digamos, unos elementos que te aportan a ti como profesional y que te ayudan a entender la diversidad cultural que tenemos. ¿cómo se identificó, perdón, si hubo como una transformación social en estas comunidades en las que ha trabajado? Sí, en las dos comunidades, a nivel positivo, es un trabajo de equipo. En las comunidades indígenas se vivió una aceptación de parte del género masculino, se vieron avances, se vieron, digamos, se generaron espacios de diálogo y se implicó mucho la comunicación asertiva y lo logramos ver de manera en que se disminuyó la violencia familiar, se disminuyó los conflictos entre vecinos, que es algo constante y común en cualquier tipo de comunidad. Y en esta comunidad actualmente, ¿cómo se identifican los cambios y los avances? Nosotros desde enero estamos con nuestros 200 niños y 200 familias, donde se logra identificar diferentes problemáticas, todo lo que tiene que ver con violencia familiar, lo que tiene que ver con pautas de crianza, dificultades comportamentales, de lenguaje. Entonces, a medida que los niños van mostrando avances, vamos viendo que el trabajo que se está haciendo en equipo nos brinda resultados. Entonces es el niño que ya nos habla mucho mejor, es el niño que ya es más sociable, es el niño que ya en su hogar toman el tiempo para escucharlo, son las familias que ya se comunican de manera más asertiva, que ya entienden la importancia de las pautas de crianza y las están aplicando porque es de manera conjunta. Nosotros los apoyamos acá en nuestro programa desde las 7:30 de la mañana hasta las 3:30, de lunes a viernes, y ellos nos apoyan los fines de semana, que están con los niños. Les brindamos el 75% de la alimentación, les brindamos estrategias pedagógicas, desarrollo a nivel cognitivo mediante las diferentes inteligencias múltiples. Entonces es básicamente enriquecer a los niños y a las familias, y eso se ve con hechos y también mediante las expresiones que ellos nos brindan de manera verbal o escrita ante todo el proceso que les ayudamos a ellos en nuestro programa. Doctora, ¿cómo identificó las problemáticas en esta comunidad y cuál fue la estrategia que utilizó o que utiliza? Nosotros para identificar las diferentes situaciones tenemos unos formatos, unos estándares estabilizados sobre el bienestar familiar, donde se hace un proceso de caracterización de la familia, se hace visita domiciliaria, se hace acompañamiento. La mayoría de las problemáticas suelen ser identificadas porque los mismos padres de familia no se las comunican o porque el docente, que es el que más contacto tiene con los padres, nos hace ver
ciertas circunstancias de las cuales ellos pueden dar cuenta, también de los comportamientos que podamos observar de niños. Si tú ves un niño muy aislado, si tú ves un niño con llanto constante, si tú ves un niño que llega con raspaduras, con mordedura, con ciertas dificultades físicas que se transmiten a nivel emocional también, tú entras a hablar con la familia. Siempre se hace un proceso de seguimiento, se hace un proceso de visita, se hace un proceso de citación a cada lugar para que se hable de los diferentes digamos, ámbitos que tiene el niño, cómo es el desarrollo de la familia, qué son las actividades que realizan, cuáles son las pautas que ellos siguen, cómo es ese núcleo familiar y cómo están asegurando sus derechos básicos. Tenemos un proceso de seguimiento desde el área de salud y nutrición, donde el niño tiene control de talla y peso, donde se identifica desnutrición, de una vez es un caso remitido a la Secretaría de Salud, donde se identifica que un niño tiene obesidad, entonces se empiezan a hacer ejercicios, se empieza a remitir al deporte. Trabajamos de manera conjunta. Las estrategias que utilizamos es en equipo con diferentes profesionales que nos ayudan y que siempre activamos una ruta. Si se presenta una vulneración de derechos, siempre se acuden a las entidades públicas, Fiscalía, Bienestar Familiar, CAIFAS. Entonces nuestras estrategias es ser ese puente entre lo que está sucediendo y no es adecuado para lograr un punto medio donde se asegura el cumplimiento de los derechos de los niños, que es nuestra principal misión. ¿Toda la comunidad se interesa y hace parte de la intervención que usted hace? Bueno, nuestro servicio es totalmente gratuito. El Estado no cobra este servicio. ¿Cuál es el pago hacia nosotros? La participación de talleres formativos, la participación de procesos de asesoramiento. Los padres de familia que se encuentran con dificultades que hayamos identificado tienen un proceso con el área psicosocial donde ellos permanentemente están en contacto conmigo a nivel personal para mirar los avances que vamos teniendo. Y asimismo, mediante los talleres formativos que tenemos, es uno mensual desde mi área, otro desde el área de salud y nutrición y otro desde el área de coordinación, porque tenemos 3 enfoques diferentes, temas diferentes por trabajar, donde si ellos no nos aportan su interés, damos por sentado que no se está involucrando en el desarrollo integral de su niño. Si no se está participando en este desarrollo, entonces está la cláusula de que puede perder el beneficio de nuestro apoyo. Primero, el interés se da por necesidad. Segundo, porque ellos están recibiendo un servicio gratuito y porque se les está dando un servicio de excelente calidad. Todos somos profesionales calificados, personas licenciadas, personas profesionales de cada una del área que se necesita. Entonces ellos han logrado encontrar en nosotros un gran apoyo y el interés que ellos nos muestran y el apoyo, porque hay diferentes situaciones que tenemos que entrar a solucionar en comunidad, donde nos han brindado un muy buen apoyo y una muy buena respuesta. ¿Qué tipos de problemas e inconvenientes ha tenido con la comunidad? De pronto el manejo de la comunicación asertiva. Se identifican comunidades en ese territorio, digamos en este proyecto, tenemos una población muy joven, tenemos dos extremos, una población muy joven, madres solteras, padres solteros, chicos de 18, 19, 20 años criando 1, 2, 3 niños, y por otra parte tenemos los abuelitos, las personas de tercera edad que están también asumiendo el rol de padres con los nietos, ya sea por diferentes situaciones. Entonces, eso ha sido como una barrera, la parte comunicacional. ¿Por qué? Porque es un proceso de orientación para los dos extremos. En pautas de crianza hemos tenido, es el trabajo más arduo que se realiza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por un lado están ellos en un ensayo y error, donde es difícil que ellos empiecen a identificar qué están cometiendo mal, qué les hace falta, qué herramientas pueden entrar a mejorar para la crianza de los niños. Y en este otro lado están las personas de tercera edad, que básicamente van a decir, tú no me vas a enseñar a mí a hacer hijos. ¿Sí? Usted es una persona, usted tiene hijos, usted tiene... ¿sí? Entra en cuestionamiento a nivel personal. Ya después de que se va haciendo un trabajo de tiempo y de acercamiento, se hace la aceptación, que era lo que les explicaba pues, anteriormente, que ellos son muy receptivos después de que hacen ese empalme con las personas que los rodeamos constantemente.
Básicamente hemos encontrado una comunidad muy asertiva, muy receptiva en la mayoría de los casos. Son 200 familias y si yo te digo aproximadamente quizás unas 20, 25 han sido como ese porcentaje de dificultad, pero en general no, ha sido muy receptivo. Bueno, doctora, muchísimas gracias. No sé si nos... Eh, Buenos días, mi nombre es Carlos Mario Londoño, soy psicólogo con formación humanista y quiero hablarles de acuerdo a unas preguntas que me hicieron de lo que significaría para mí la psicología social comunitaria y su forma de ser como parte de un enfoque de la psicología moderna. Para uno hablar de psicología necesariamente tiene que hablar de enfoques. Y para hablar de enfoques tiene que hablar de cosmovisión, del ser humano. Es decir, cómo concibo al ser humano para a partir de eso crear toda una serie de estrategias psicológicas y de intervención para trabajarlo, para tratarlo, para adecuarlo a la situación de vida. Entonces, les doy un ejemplo. El enfoque puramente conductista, en el más puro concepto, considera al hombre una máquina, un organismo que responde al estímulo-respuesta. Y entonces sus estrategias se fundamentan en ver el comportamiento, diagnosticarlo como adecuado o inadecuado y utilizar técnicas conductuales que modifican los comportamientos de acuerdo a estímulo-respuesta. El psicoanálisis, que es tal vez una de las primeras tendencias que ocurren en el mundo de la psicología, los primeros enfoques, considera entonces al ser humano como fruto de su historia. Entonces él se va a la historia del ser, la analiza, la interpreta y así se da cuenta qué es lo que está ocurriendo a ese ser y trata de remediar esos elementos del pasado para adecuar la vida actual. Tampoco considero pues o consideraría el psicoanálisis que el hombre tenga mucho que hacer con su designio de vida. Es algo que le ocurrió y es algo frente a lo que él ha respondido de la forma en que lo hace. Estos enfoques de la psicología se centraron fundamentalmente en el diagnóstico. Entonces, del psicoanálisis, la clínica se deriva muy de la mano. ¿Y qué hace? El enfoque busca un diagnóstico, utilizando unas herramientas dependiendo cada enfoque o cada disciplina. Una vez se tiene ese diagnóstico, se tienen unos protocolos de tratamiento, también dependiendo de cada disciplina, y ¿qué se busca? Tengo un individuo que consulta, hago un diagnóstico, utilizo un protocolo de tratamiento y curo al ser, o le alivio sus condiciones de vida. La psicología social y comunitaria nace como una respuesta a ese enfoque tan esquemático de la psicología clínica y por su propia cosmovisión. La psicología clínica, la psicología social y comunitaria no considera al hombre fruto de sus propias e internas condiciones. Él considera al ser humano parte de un contexto, parte de un grupo, parte de una cultura, parte de una sociedad, parte de un universo, parte de un todo. Y entonces fíjese que la psicología social y comunitaria da una explicación muy plausible y muy interesante de la formación del carácter de los seres humanos, hablando de su personalidad. Y entonces la psicología social comunitaria habla de la formación del carácter en procesos de socialización. ¿Y
tiene en cuenta entonces el mundo del ser humano en la formación de ese carácter. No es solamente cosas que ocurren en el interior del ser, sino cosas que están ocurriendo también en el exterior. Es diferente un estrato social y cómo está formando a las personas, es diferente la cultura y cómo está influyendo en la formación de las personas, es diferente la nacionalidad, la raza, la religión, todas estas instituciones y elementos en la formación de la personalidad del ser. Y pueden hacerla definitivamente más afortunada o menos afortunada, ¿cierto? Podría ser que algunas condiciones sociales me afecten de manera negativa en la expresión de mi comportamiento, o me afecten de manera positiva igual. Entonces así, fíjense que también ocurre lo siguiente, y me parece que es una contaminación que tuvo en un principio la psicología social y comunitaria. Es decir, el ser tiene una serie de elementos que permiten hacerle un diagnóstico, una evolución, un tratamiento, todas estas cosas. Entonces la psicología social comunitaria en sus comienzos trataba de hacer lo mismo con las sociedades, es decir, un grupo, si hablamos de un grupo, tiene los mismos elementos de la personalidad de un ser, tiene un temperamento, tiene un carácter, tiene una forma de actuar, tiene unas actitudes. Y entonces, ¿qué se hacía? Se diagnosticaba al grupo y se le intervenía al grupo como si fuera un individuo. Igual se hacía con las sociedades, entonces la sociedad como un conjunto de grupos enmarcados en unos escenarios políticos, también se le hacían unos diagnósticos y unos procedimientos y que se buscaba en últimas la salud mental. Este esquema muy rápido fue cambiando y diferenciándose frente al clínico. En el clínico o en el psicoanalítico, soy yo como profesional quien decide. Yo digo cómo se hacen las cosas. Es mi criterio el que prima. Y entonces aquí en la psicología social comunitaria muy pronto se dieron cuenta que así no funcionaba. Y Falsborda y otros grandes personajes de la psicología social empezaron a trabajar lo que se llama acción participativa o investigación acción participativa. ¿Y qué era? Desde su enfoque llegaban a la comunidad y con ella construían todo el modelo dependiendo de qué era lo que la comunidad o la sociedad necesitaba. Entonces eran ellos quienes le decían al investigador qué era lo que debía hacerse, cómo debía hacerse, qué era lo que ellos esperaban, cómo lo esperaban. Y entonces esa acción participativa facilitó enormemente los procesos. Tengamos en cuenta lo siguiente, hay tantos grupos y tantas formas de ser distintas de los grupos como seres humanos existen. Entonces no se puede llegar a cada ser humano con su particularidad o a cada grupo con su particularidad con unas herramientas que yo esté obligando a. Sí se puede entonces, desde esto de Falsborda y la acción participativa, incluir a la comunidad en su propia elaboración de su destino, de su accionar, de su actuar, de su ser. Y entonces esto hace que no se choque y que sí se acepte más fácil los procesos. Desde la psicología social o comunitaria, sumándole el accionar de lo que yo les decía, que es mi formación en análisis existencial, que es puro humanismo, entonces nos permite trabajar con grupos más grandes y menos en la patología y más en el sentido de vida, más en el crecimiento de los grupos, de las comunidades, en su recuperación, si es el caso de intervención en una emergencia o un desastre. Definitivamente eso me ha parecido a mí mucho más práctico y me ha funcionado mejor. Yo he tenido varias experiencias en estos campos de acción directamente con las comunidades y les puedo nombrar, por ejemplo, el primero en el que estuve fue en Armero.
Y armero es toda una suma de errores de todas las características que ustedes quieran. Es cuando nos dimos cuenta la desnudez que teníamos frente a la intervención de una crisis, una catástrofe o una emergencia. Definitivamente no sabíamos hacer nada, absolutamente nada. Pero la experiencia nos sirvió para ir construyendo e ir trayendo elementos de lo social, comunitario y ahora lo humanista para intervenir este tipo de comunidades. En tiempos muy recientes, intervine, por ejemplo, en el desastre de Salgar en Antioquia, cuando una avalancha arrasó el pueblo, hubo 100 muertos, una cantidad de desaparecidos, y entonces ya teníamos unos lineamientos más claros, unas formas más adecuadas de actuar en esas comunidades, pero aún con muchas falencias, con muchas fallas importantes. A partir de todas esas experiencias se ha ido construyendo con la Cruz Roja Colombiana unas estrategias de apoyo e intervención en crisis, emergencias, desastres y violencias, desde unos enfoques puramente social, comunitarios y humanistas. Y entonces esto sí apunta a dar buenos resultados, mejores resultados, porque se tiene en cuenta la integralidad del ser, en la integralidad de su grupo y en la integralidad de su sociedad a la que pertenece, con el aporte de ellos para la solución de sus propios problemas. Entonces ahí empezamos a darle el sentido al empoderamiento, al afrontamiento y a la resiliencia como columnas vertebrales de la intervención social comunitaria efectiva que de verdad nos brinde unos resultados óptimos frente a la intervención del psicólogo social comunitario en este tipo de eventos. Yo quiero resaltar lo siguiente, quiero concluir con lo siguiente. Yo soy un absoluto convencido que la psicología social comunitaria es la psicología del presente y del futuro, porque siendo psicólogo social comunitario se apunta a resolver estos grandes retos que tiene el mundo actual, que desde el consultorio no se podrían resolver. Por ejemplo, piensen un momento en lo que sería responder al problema del suicidio, siendo el suicidio hoy día una pandemia. Si yo me pongo como consultante en un centro de consulta a atender particularizadamente los casos, sería absolutamente imposible de abordar. Pensemos en lo que es el posconflicto o la posnegociación, donde hay en el país tantas comunidades completas afectadas. El caso a caso sería imposible, mientras que la atención integral y la atención de grandes grupos y comunidades sí sería posible. Pensemos lo que es el tema de las adicciones. Eso también es una pandemia y eso no se puede resolver desde la salud mental trabajando individuos. Para eso hay que trabajar grupos. Pensemos en lo que significan las grandes desastres y emergencias que están anunciadas y que no es sino cuestión de tiempo para que ocurran. Fenómeno de la niña, que ya se viene encima, los temblores y los problemas, por ejemplo, del Machín, del Nevado del Ruiz, del Nevado del Tolima, que también son bombas de tiempo que en cualquier momento van a crear grandes calamidades. Y pues les dejo a ustedes que escojan muchos otros, pero piénsenlo. Estos eventos afectan comunidades y poblaciones enteras, ¿cierto? Piensen en la violencia en los estadios. Eso es otra cosa que no se ha abordado como se debe abordar. Solamente la psicología social y comunitaria podría hacerlo. ¿Por qué? Porque podría generar transformaciones en las formas de pensar, en las formas de actuar y en las formas actitudinales de esos grupos humanos a los cuales tendríamos que dirigirnos. Entonces, sí es una herramienta útil, muy útil, y pienso que el futuro de la psicología social y comunitaria frente a las otras
formas de intervención es la que podría tener un real significado, un real impacto en el futuro, en el presente y en el futuro de lo que significa la psicología en el mundo.